Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos una vez más al análisis de los mercados y hoy se espera la decisión de la Reserva Federal sobre los tipos de interés. De momento los mercados están subiendo, pero vamos a ver qué tal reaccionan a la decisión que tome la Reserva Federal. En principio, tras el dato de ayer del IPC, que fue mejor de lo esperado, parece ser que los mercados esperan que el Banco Central mantenga las tasas de interés en el rango del 5 al 5,25%, sin cambios por primera vez desde que en marzo de 2022 iniciara una ronda histórica agresiva de endurecimiento monetario con el objetivo de frenar la creciente inflación, nos dice aquí. Si este es al final de las alzas o no, se verá en las próximas reuniones. Yo en principio creo que sí puede ser el final de las subidas de tipos de interés y puede que empecemos a hablar dentro de un par de meses ya de cuándo se va a producir la primera bajada de tipos de interés, pero todavía los mercados están descontando otra posible subida, si no se sube en esta ocasión, en el mes siguiente. No creo que tenga mucho sentido eso. Si quisiesen subirlo cuanto antes mejor, para terminar ya con esa política monetaria y no dejarlo para el mes siguiente. Y viendo además cómo está evolucionando la inflación, no parece probable que el mes siguiente vayan a subir si deciden no subir en este mes, ¿no? Porque si deciden no subir en este mes es porque estarán viendo que la situación está un poquito mejor y tampoco creo que quieran presionar mucho más al sistema financiero, que ya bastante ahogado está con los tipos de interés en este punto, ¿no? Nos dice que los operadores ven un 95% de probabilidades de que la Fed mantenga las tasas en los niveles actuales, pero dice que hay un 60% de probabilidades de que se suban los tipos de interés en julio. Yo no lo veo. Si deciden hoy no subir, creo que ya será definitivo y que a partir de entonces estaremos con los tipos de interés en este nivel hasta que decidan empezar a bajar los tipos de interés. Bueno, de momento, como veis, como os decía, las bolsas en positivo. Este es el SP 500, perdón, el Nasdaq, con una subida bastante notable en las últimas semanas, claramente movimiento alcista y acercándose mucho a los máximos históricos. Ya decíamos ayer que a menos del 9% están los índices americanos del máximo histórico. El DAX alemán está prácticamente en el máximo histórico. No está en el máximo histórico por nada, por muy poquitos puntos. Está acercándose a ese máximo histórico que nos lo ha marcado este año, pero está por encima de los máximos históricos anteriores que marcó en los años anteriores. Así que la subida es brutal en este caso para el DAX alemán. Y recordad que en Alemania llevamos en recesión, llevamos con un PIB negativo los dos últimos trimestres. Está en recesión técnica. ¿Vale? Lo digo para recordar a la gente que decía que las bolsas no iban a subir porque íbamos a ir a recesión. Bueno, también aquí cuando nos estábamos empezando a recuperar de la caída por el COVID-19, también me decían lo mismo. En esta zona me decían, no, la bolsa no puede subir porque vamos a tener el PIB en negativo, va a caer un 10% el PIB y se va a desplomar los mercados. Pues aquí exactamente lo mismo, la gente venía con las mismas historias, que no, que vamos a ir a recesión, cómo puedes decir que va a subir la bolsa, etcétera. Misma situación, dos ciclos ya, dos ocasiones iguales y la gente todavía no aprende de cómo funcionan los mercados. Vamos a ver cuántos ciclos necesitan las personas para aprender que los mercados funcionan con expectativas, no con lo que está pasando en este momento. Estamos en una situación de economía negativa en Alemania y posiblemente haya posibilidades incluso de que en otras economías entren en recesión, pero las bolsas no miran eso, las bolsas lo que cotizan son los beneficios de las empresas y las expectativas que tengan a futuro, y las expectativas que tienen a futuro evidentemente son mejores que lo que ahora mismo está sucediendo. Dow Jones también rompiendo al alza esa línea amarilla estos últimos días, con posibilidades de acercarse mucho a la zona de 35.800 más o menos, que es este pico de aquí, lo que nos situaría a un 2 y pico por ciento de sus máximos históricos, como mucho un 3%. Y el SP 500 también avanzando y con mayor velocidad que el Dow Jones, porque tenía también mayor recorrido, estaba más lejos de los máximos que el Dow Jones, y ahora mismo pues eso, acercándose a un 8%, un 8 y pico por ciento de sus máximos históricos. Podríamos verle avanzar hacia 4.600 en los próximos meses, lo que nos dejaría a tiro de piedra de ese máximo histórico que se marcó en este punto que estoy señalando con el ratón, más o menos en los 4.800.
Bitcoin intentando salir de esa zona también de mínimos de estos últimos días, pero todavía no arranca. Este gráfico yo lo veo muy claro. Estamos en esta consolidación, pequeña consolidación. Entonces, si echásemos el gráfico más para atrás, si lo pusiésemos en mensual quizás, bueno, mensual igual es demasiado. Vamos a acercarlo un poquito, pero si lo ponemos en semanal, esto es una simple banderita para continuar con las subidas. Vamos a ponerlo en semanal si me deja. Aquí está. Fijaros. En semanal es mucho más claro. Esto es una simple banderita para continuar con el movimiento alcista. Y esto es una caída a buscar apoyo en este hombro, cabeza, hombro invertido, nada más. O sea que hay que tener paciencia. Evidentemente esto es un gráfico semanal y tardará todavía en arrancar, pero en cuanto arranque y en cuanto rompa esa línea bajista que tiene ahí, que hemos dibujado desde hace tiempo, irá para arriba tranquilamente a buscar zonas de 33.000, 36.000 o incluso más arriba, ¿no? Siguiendo un poquito el camino que están siguiendo las bolsas, que ahora mismo no lo está siguiendo por las circunstancias que atraviesa el mercado de criptomonedas con un ataque brutal por parte de la SEC, pero que en cuanto pase un poquito ese huracán SEC, seguramente Bitcoin también mejorará mucho. Vamos con las acciones antes de continuar con el petróleo, etcétera. Las acciones que repasamos habitualmente en el gráfico de XStation, que nos lo proporciona la plataforma XTB, que ya sabéis que es una plataforma para operar en mercados tradicionales, que es la que solemos tener ahí en la descripción porque es la que recomendamos. Amazon, bueno, parece que se ha estancado un poco en esa zona de 126, 127, es normal, lleva una subida brutal. Las bolsas llevan una subida brutal y no me extrañaría que entrásemos en una pausa también en las bolsas, incluso en los índices y en las acciones, evidentemente, porque han subido mucho en el corto plazo. Y bueno, podríamos estar 2, 3 o 4 semanas incluso en un movimiento lateral, medio correctivo, para coger un poquito de impulso y continuar hacia esa zona de máximos que hablábamos anteriormente cuando analizábamos los índices. Apple también está subiendo, pero también en estas últimas fechas parece estar ya un poco cansada en esa zona, así que lo mismo que digo para Amazon, pues se puede cumplir también para Apple. Intel, en cambio, parece que tiene más fuerza, fijaros, rompe los máximos anteriores con claridad, viene de una corrección además bastante fuerte, que le llevó por debajo de los 27, y ahora pues está marcando 34,67 y parece que va a seguir subiendo, así que incluso aunque hubiese una pequeña corrección en el resto del mercado, da la impresión de que Intel tiene potencial para seguir subiendo. Fijaros el suelo que ha hecho de mercado tan claro en esta zona, después de un movimiento bajista muy fuerte. Fijaros qué movimiento bajista llevábamos desde el 2020, finales de 2020, principios de 2021, un movimiento bajista brutal, y cómo ha hecho aquí un suelo en el mercado bajista que culminó el año pasado y ahora está saliendo con bastante fuerza al alza Intel. Nos vamos a acercar para dejarlo el gráfico así como estaba. Tesla, sigue subiendo. Hablábamos de 266 como posible objetivo. Hoy hemos estado en 258, muy cerca ya de ese objetivo. Todavía puede alcanzarlo, pero la subida es muy vertical. Fijaros que es casi del mismo tamaño que esta que tuvimos desde los mínimos hasta esta zona. Así que ya estamos en una zona en la que podrían empezar a entrar ventas, así que mucha precaución. AMD ayer corrigió bastante, hoy vuelve a subir un poco, pero no ha cerrado un hueco que tiene en el gráfico, como veis aquí, y es probable que vayamos a cerrar ese hueco si hay alguna corrección del mercado y a partir de ahí vuelva a reaccionar al alza nuevamente. American Water, como dijimos, poco a poco yendo hacia arriba, finalmente va a atacar los 149,14 y es muy probable que se vaya hasta 154,71. Es una acción que se comporta bastante menos volátil que otras, no más suave que otras que estamos viendo. Alibaba, que estábamos estos días, ya llevamos una semana y pico diciendo que es muy probable que rompa esas líneas bajistas y ahí veis cómo la está rompiendo, esa línea, claramente en el día de hoy. Todavía le falta superar este máximo relativo que nos dejó aquí en la zona de los 91,40 más o menos. Una vez que supere ese nivel ya puede lanzarse hasta la zona de 103 incluso. Así que bueno, parece que está mejorando mucho su aspecto técnico y puede tener unas buenas jornadas
en las próximas semanas. Globan vuelve a subir hasta los máximos anteriores, parece que ahí se vuelve a frenar otra vez, quizás vuelva a tomar un poco de respiro retrocediendo un poco antes de intentar romper ese máximo, pero de momento el comportamiento está siendo muy bueno desde que rompió esa línea bajista. Airbnb muy cerquita del objetivo que marcábamos en 126, está 124,81 en estos momentos, pero también podría entrar en corrección, como digo, porque si las bolsas tienen un pequeño descenso, no me extrañaría ver Airbnb en la zona de los 118 o incluso 116. Didi acaba de romper la línea bajista hace un par de días y como veis continúa con las subidas, puede tener como objetivo la zona de los 413 o incluso un poquito por encima. Meta sigue alcista, no cambia el panorama, ha tenido algún día correctivo, pero como veis continúa avanzando cada vez a niveles superiores. Va también sin mucha volatilidad, pero poco a poco escalando posiciones. Roblox es de las que no está reaccionando. Yo no sé si este gráfico está actualizado porque me parece que... A ver, un segundito. Sí, está actualizado. Es que es curioso porque no se mueve, está todos los días prácticamente igual. No termina de arrancar, pero seguimos pensando que puede ir hacia la zona de 46. Aún así, es la que peor se está comportando de todas las que tenemos aquí y de momento no arranca. Google, que se ha estancado un poco en esa zona, está haciendo un poco de contrapeso al resto del mercado, con ese comportamiento más tibio de una de las acciones que más pesa en los índices, pues como digo, hace un poco de contrapeso, porque si estuviese subiendo Google también, pues las bolsas estarían subiendo bastante más todavía. Y bueno, está bien que estas acciones importantes que han subido mucho, como Google y como Amazon, se tomen un respiro, retrocedan un poco y le den un poquito el paso a otras que se han quedado un poquito atrás, y así la corrección que puedan tener los índices pues es más leve, ¿no? Porque mientras corrigen un poco las que han llevado el peso hasta ahora, si suben las otras, aunque pesan menos, pues por lo menos las caídas no son tan grandes y podemos más o menos mantener un movimiento alcista interesante, ¿no? ¿Qué más tenemos por aquí? NIO, que rompió la línea bajista, siguiendo un poquito la estela de Tesla, con la gran subida que ha tenido. Se había quedado muy atrás, estaba en los mínimos y por fin ha reaccionado y rompe esa línea bajista y parece que va a seguir subiendo, ¿eh? A pesar de que hoy está intentando consolidar esa zona y todavía pues podríamos verla apoyarse en la zona de los 8.50, pero a partir de ahí seguramente podría continuar con las subidas. Nvidia sigue subiendo, impresionante el comportamiento. Nosotros cuando estábamos aquí en esta zona ya pensábamos que había subido mucho y que estaba en una zona en la que parecía que estaba cansado la cotización, pero nos sorprendió con este hueco de apertura y nos está sorprendiendo de nuevo con un movimiento al alza que vuelve a marcar un máximo anual y la subida que lleva es brutal en estos últimos meses, ¿no? Y Volkswagen en el día de hoy retrocediendo, a pesar de que la bolsa... Bueno, no, perdón, no está retrocediendo. No, es que como veía rojo pensaba que estaba retrocediendo, pero está subiendo levemente, ha estado subiendo más durante el día y parece que le va a costar un poquito avanzar de esta zona. Quizás vuelva a apoyarse en la zona de los 155,5, pero bueno, ha roto la línea bajista y podría continuar con las subidas en el medio plazo, a pesar de que pueda haber alguna pequeña corrección en el corto plazo. Y nada, una vez repasadas las acciones, vamos a terminar con las materias primas y las divisas. Empezamos con el petróleo, que vuelve a caer a la zona de la línea morada, que en teoría es soporte, aunque un par de días atrás, como podemos ver en el gráfico, lo llegamos a perder y volvimos a los mínimos anteriores. Pero en esta zona debería entrar algo de compras, aunque la verdad es que está más flojo de lo esperado, de lo que cabía esperar cuando superó esas líneas amarilla y morada que tenemos dibujada, porque en ese momento parecía que había como más fuerza en el petróleo y parece que no la hay en este momento. El oro se aguanta por encima de los 1952,76 que tenemos ahí marcado como soporte. Tocó ayer ese precio, hoy casi también ha vuelto a estar en esos niveles, pero no lo termina de perder. Es lo que tiene que terminar de perder para finalizar con esta corrección en la que ha entrado desde hace unas semanas, porque mientras no pierda ese nivel, cualquier rebote no podemos estar muy confiados todavía.
La plata lo mismo, ha tenido un rebote después de esa corrección que ha tenido, pero creemos que la corrección no se ha terminado del todo y hasta que no toque 22.155 no estaría tan tranquilo porque creo que no está todo el mercado correctivo terminado en este caso. El platino sí que ha tocado el soporte de los 984, decíamos ayer, bueno, y los días anteriores que todavía podía caer a 963, hoy vuelve a caer por debajo de 984 y está muy próximo a tocar esos 963 de los que hablábamos. Cuando toque esa zona, nosotros sí que pensamos que el platino puede terminar ya la corrección. Lo que pasa que me extrañaría que lo tocase antes de que el oro también perdiese el soporte y la plata cayese también, ¿no? Porque luego habría mucha presión también sobre el platino, a pesar de que no se comportan eh, eh, muy a la vez, ¿no? El platino con el oro y la plata, pero sí que suelen meter presión, ¿no? Entonces, bueno, sería complicado que el platino llegase primero al soporte y luego cayese en el oro y la plata, porque el platino entonces tendría dificultades para aguantar ese soporte, así que es posible que todavía no caiga y lo haga cuando caigan el oro y la plata. El euro contra el dólar, bueno, en el movimiento que estábamos esperando, ya lo veníamos diciendo durante la semana pasada, esta semana también, que lo más probable era que rebotase hacia la zona de 1.09, 1.10 y ya se está acercando a esa zona de 1.09, está 1.0854, así que muy buena subida del euro hoy, parece que va a continuar en ese tono, ¿no? Dólar australiano contra dólar estadounidense, vamos a pasar a gráfico horario en este caso. Como veis, vuelve a situarse por encima de esa línea, a pesar de que ayer la volvió a perder. Bueno, la habíamos modificado y no me ha quedado grabada. Voy a volverla a cambiar. Si recordáis, ayer lo pasábamos por este punto para que no nos diese movimientos falsos, digamos, o no sé cómo decirlo. Así que vamos a modificarla y vamos a guardarlo porque no me la guardó. Vamos a poner esto para que me coja exactamente este punto, que es lo que yo quiero. Vale, este punto de ahí. Vale, esto es importante, esta línea, y en cuanto la cruce a la baja otra vez, volveríamos a intentar una posición corta. Aquí había que haberlo intentado, hubiera salido mal también en este caso, pero hay que volverlo a intentar, que en cualquier momento se va a producir ese movimiento. Voy a dibujar otra línea que también estoy viendo interesante antes de grabar, que es la que pasa por estos puntos. No, aquí no me cuadra bien. Vamos a ver exactamente cuál incluye más puntos. Yo creo que va a ser esta. Eso es. Estos tres últimos mínimos prácticamente caen en la misma línea, o sea que esa línea es importante. Así que la vamos a dejar dibujada y la voy a poner en un color que se pueda ver bien. A ver si este se ve. Eso es. Vale, esa es importante también, ¿eh? Tiene que romper la roja, pero tiene que romper también la azul, si no, no caerá, si no volverá a rebotar, ¿eh? Así que igual quizás es más interesante abrir la operación en la azul. Vamos a grabarlo antes de que se me olvide y espero que me lo guarde. Dólar estadounidense contra dólar canadiense, aquí también está en una zona importante y situarse por encima de esa línea que tenemos dibujada creo que sería una buena opción para entrar en largo. Lo que pasa es que aquí, como se nos ha salido muchas veces el precio, vamos a hacer lo que hemos hecho en el otro gráfico y modificar esta línea. La vamos a pasar por esos nuevos puntos que tenemos aquí para no tener señales erróneas, ¿no? Y en el momento que supere esa línea, entonces sí intentaríamos una operación en largo. No es consejo de inversión, cada uno que haga lo que quiera, evidentemente es lo que yo intentaría, ¿eh? Bueno, el euro contra la libra parece que ha vuelto a encontrar mínimo en la misma zona anterior, pero no tenemos ninguna línea clara, es un gráfico un poco aleatorio, así que es mejor no hacer nada aquí y seguir esperando. La libra contra el yen, bueno, en este caso también tenemos subida muy fuerte de la libra contra el yen y habría que seguir también esperando en este caso a que cruce esta línea amarilla que está muy lejos en este momento. Y de momento pues no tenemos muchas referencias más. Voy a poner otra línea que tenemos aquí, que es la que pasa por este punto mínimo. Y este otro de aquí, que prácticamente pasará por el mismo punto que la línea amarilla. Si nos vamos un poquito hacia aquí, en este punto de aquí, si cruza esas dos líneas a la vez, sí que podría ser una muy buena señal para abrir una posición en corto. Y por último, la libra contra el dólar.
que también está subiendo, como veis, de forma muy vertical, que se metió de nuevo por encima de esta línea y que en el momento que descruce otra vez hacia abajo esta línea, pues podría ser una buena zona para abrir una posición en corto también. Así que nada, de momento eso es todo. Espero que os haya gustado el vídeo. Al que le haya gustado, que dé un like, compartid en redes sociales para que el canal pueda seguir creciendo. Si no estáis suscritos, suscribiros y darle a la campanita con todo para que os avise cada vez que hay un vídeo nuevo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta mañana.